el momento más feliz de su vida? Florinda. ¿El más triste? La muerte de un sobrino mío, el hijo de mi hermano Horacio, por el sufrimiento de Horacio. ¿Cuál sería su más grande orgullo? Hijo. Nunca he robado a nadie nada. ¿Cómo le gustaría que lo recordaran? Que el público que nos está viendo lo recordaran a usted. Esa es una pregunta que siempre me ha dado cosa. Igual, que no hice daño. Que tal vez los ayudé a la gente a pasar algún momento amable, pero nada más, no, ninguna cosa espectacular. Conversaciones con David Estrada. Foro de discusión, análisis y entrevistas de temas políticos, sociales, culturales, artísticos y económicos. Conversaciones con David Estrada. Escritor, publicista, dibujante, compositor, actor, director y productor. Su nombre lo dice todo y estamos en su casa en la Ciudad de México. Nos encontramos con don Roberto Gómez Bolaños. Don Roberto, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. No, al contrario, gracias, David. Y de todo eso de lo que soy, faltó futbolista, ¿eh? Faltó. No. Faltó futbolista. Aficionado. No, pero sí. Don Roberto, cuénteme, ¿usted es ingeniero titulado? No. ¿No? ¿Estudió ingeniería? Estudié para ingeniero, pero estudié 2 años en la Facultad de Ingeniería antes de que estuviera en Ciudad Universitaria. Entonces estaba todavía en el Palacio de Minería y estudié hasta segundo año. Sí me gustaba la carrera y me ha sido útil, aunque parezca... ¿Cuál relación hay entre la ingeniería y todo lo que usted ha practicado en esta vida? Entre otras cosas, la estructura dramática, sea para televisión, radio, cine, teatro, lo que sea, requiere de matemáticas. Hay un orden, sobre todo de una disciplina matemática. Entonces, para eso me ha sido utilísimo. Uno ingresa ahí con teoría de conjuntos, etcétera. El villano está entre los que saben esto, aquel está entre los que no saben. En fin, todo eso está estructurado, digamos, matemáticamente. Las matemáticas funcionan en todo y era la parte que a mí me gustaba, aparte de otras cositas como proyecciones, como perspectiva, para usar el chroma key en el que hacía yo muchos trucos con el Chapulín y que ahora envidio lo que hay, todo lo que hay de adelantado. Pero entonces me fue muy útil. Don Roberto, ¿en qué momento usted se da cuenta que la vis cómica, que la parte cómica es su fuerte en lo que es su vida? Pues es un poco vago esto. Bueno, en primer lugar porque, como decía usted ahí, David, fui, entre otras cosas, publicista. Digamos, entre lo relacionado con esto, fue lo primero. Publicista, luego escritor, durante mucho tiempo, y pensaba yo que seguiría siendo escritor únicamente toda mi vida. Me encantaba y me sigue gustando y creo que es la faceta más importante de lo que yo he hecho. Y tenía yo, sí, alguna vis cómica para escribir y por eso empecé a escribir comedia. Antes había yo escrito en un periodiquito en la Colonia del Valle, esta misma, y me había destacado por secciones humorísticas. Pero así una vis cómica, no sé si la tengo. ¿No sabes si la tengo? No, inclusive podría decir que envidio a muchos actores porque sus facultades o sus condiciones físicas son muy favorables para todo eso, para la risa, para la comedia.
y yo he tenido que recurrir a pegarle duro y hacer que mis historias, mis guiones hagan reír. Es lo que ha hecho reír. Yo, bueno, y me rodeé además de excelentes elementos artísticos. Hacia el pasado, ¿a quién admira don Roberto Gómez Bolaños? ¿En qué orden o de qué clase? Hablando en el aspecto cómico, de comedia. Bueno, admiro a muchos. Desde luego en México, Cantinflas, yo creo que, para mi gusto, no ha nacido nadie más simpático que Cantinflas. Y además era un excelente actor. Ese rasgo se le ha pasado a mucha gente porque era tan chistoso que no se daban cuenta del otro. Pero era un gran actor, sobre todo en la medida en que uno le creía todo lo que estaba haciendo o diciendo. En el mismo plan y nivel está Tintán, que era con facultades increíbles. Su hermano Ramón, que estuvo conmigo, me parece también extraordinario. Sí. Y para completar una tercia de mi mayor atractivo de mexicanos, Joaquín Pardavé. Esos eran los... Y en el mundo... Obviamente Chaplin. Chaplin, El Gordo y el Flaco, como humorismo, como risa y simpatía. Prefiero al Gordo y al Flaco. Hay quien me dice que es casi como una blasfemia no poner a Chaplin arriba, pero no creo estar equivocado, al menos en mi concepto. Y voy a poner un ejemplo. Chaplin se ponía un traje muy chistoso, unos pantalones bombos, un saquito, el bombín, un bigotito, zapatos grandísimos, caminaba. El Gordo y el Flaco no tenían que ponerse nada de eso para hacer reír. Eran ellos a cara limpia y eran excelentes. Ahora, esto no le quita méritos a Chaplin, al cual admiro enormemente, pero mi cariño está con el Gordo y el Flaco. Yo oigo la musiquita de aquella del Gordo y el Flaco, que ya no lo conoce la gente, pero me fascina. Y usted hasta un homenaje les hace, ¿no? Una versión a su manera, sí. ¿Verdad? Bueno, hacíamos una parodia, Edgar Vivar y yo, con la enorme ventaja de que Edgar Vivar es idéntico al Gordo. Sí. Yo no, al Flaco no me parecía. Yo soy de quijada ancha, el Flaco era de quijada delgada, pero juntos sí dábamos la impresión de ser ellos. Creo que lo actuábamos bien y tenemos, bueno, ya no lo conservamos físicamente, pero una asociación de Estados Unidos de admiradores del Gordo y Flaco nos enviaron una felicitación diciéndonos que éramos quienes mejor lo habíamos interpretado, incluyendo a todos los de Estados Unidos. Miren. Bueno, sí, no, eran preciosos. En la década de los 50 usted se inicia como libretista en un programa que dura 10 años en la televisión, Cómicos y Canciones. Cuéntenos de estos inicios en la televisión, quiénes estaban, quiénes participaban, qué les escribía. Bueno, yo escribía todo el programa en el que en mayor tiempo estuvieron Viruta y Capulina, pero pasaron también por ahí Manolín y Chilinsky, Pompín y Nacho Contla, que era sensacional, con Susana Cabrera, que era su prima, los Yorcis, Corona Yarau, mucha gente pasó ahí. Y eso en el sector humorístico, pero como era música también, cómicos y canciones, en canciones desfilaron la flor y nata de México. Estuvieron, por ejemplo, de trío, los Panchos, los Diamantes, los Haces con Marco Antonio Muñiz. Bueno, sería inacabable el número de excelentes cantantes que desfilaron ahí. Y también comediantes y todo eso. Y paralelamente, también ya en la década de los 60, a este programa se agrega el estudio de Pedro Vargas, donde también participa como libretista. Sí, este programa no lo empecé yo, lo comenzó mi compañero de trabajo y jefe directo en Publicidad Darcy, Juan Lozano, un excelente escritor y un excelente publicista, pero él tuvo una oferta muy buena en otro lado, se fue
y yo heredé el programa de Pedro Vargas. Y lo escribí por mucho tiempo, eso sí. Todo, por ejemplo, toda la época en que el comediante era el Chino Herrera, otro excelente actor, todo lo hice yo. Y además todo el elenco eran Pedro Vargas, Paco Malgesto, León Michel en lo comercial, invitados también de toda clase. Estamos hablando de una televisión que se hacía en vivo, una televisión de la que pues hay muy pocos recuerdos ya grabados. ¿Qué ventajas tenía esa televisión a comparación de la de ahora o qué desventajas? Desventajas muchas, obviamente, pero tenía algunas ventajas y quizá eran anímicas, porque nos hacían esforzarnos más en todos sentidos y eso ayuda a superarse. Por ejemplo, antes no había ni siquiera apuntador electrónico, entonces había que memorizar y no había repetición porque no había videotape, era en directo, en vivo, y lo que salió, salió. Había muchos errores, algunos muy humorísticos, pero hicimos algunas hazañas. Voy a platicar rápidamente uno. Claro. Era un programa con Viruta y Capulina en el que se suponía que Viruta había tomado quién sabe qué cosa y se hacía gigante, pero enorme. Entonces, él regresaba y estaba Capulina dentro de un castillo, paseándose, muy preocupado, un ventanal al fondo, y llegaba Viruta al castillo, que era de este tamaño, se agachaba para ver por la puerta, veía a Capulina, Capulina se asustaba y le picaba un ojo con la espada, y el otro se hacía para atrás, una acción muy combinada. Ahora bien, esto era en vivo y en directo. ¿Qué quiere decir? Que Viruta llegaba a un castillito de utilería, Capulina estaba en otro set, no había chroma key, entonces estaba lo que antes se había usado en cine, que era el back projection, proyectar atrás algo. Habíamos filmado a Viruta en un monte, aquí cerquita, todo lo que tenía que hacer cuando llegaba, cuando se asomaba sobre todo. Entonces su cara era enorme. Hablaba, pero no había sonido, no estaba grabado el sonido, entonces tenía que doblarse a sí mismo. Los cues o señales, como se llaman para hablar, los daba él mismo con respiración. Yo estaba dirigiendo y ayudaba, desde luego, pero decía, por ejemplo, Capulina, por decir algo, no recuerdo el diálogo. Ah, ¿eres tú, Viruta? Claro que soy yo. Para decirse claro que soy yo, tenía que, claro que soy yo, una respiradita, y ese era el cue para hablar. Y todo eso intercortado, acción, con diálogo, etcétera. En vivo, si lo tuviera yo que hacer ahora, con chroma key, me llevaría un buen tiempo. Chroma key, por poner uno de los muchos sistemas de trucaje que hay, pero ahora hay mejores. Pero me llevaría un buen tiempo. Y aquello vivo al aire, pero nos enseñó mucho y nos dio un valor enorme a todos, escritores, actores, cantantes, escenógrafos, de todo. El apuntador no ha reducido esa imaginación, ese desenvolvimiento de los actores, no los ha hecho más actores, digamos, de momento. Yo creo que sí. No me debo ni quiero además estar en contra del apuntador, que por otro lado ha tenido utilidades enormes, incluyendo el ahorro de tiempo, siempre y cuando no sea drástico, ¿no? Es decir, que no sea drástico lo que lesiona. Yo en mi programa lo usé un programa, el primero, y ahí decidí quitarlo, lo suprimí. Porque deja uno de ser actor, está uno, desde luego el ritmo es el del apuntador. Hubo uno muy famoso, Roy, que decía, yo soy Walt Disney. ¿Y por qué? ¿Por qué hago hablar a los animales? Dice. Y había un poco de eso. Yo tenía una escena con Rubén Aguirre, en que yo había pedido muchas cosas de comer,
y le decía yo esto al mesero, y entonces a Viruta, que estaba junto a mí, le decía, pero yo pago, ¿eh? Y él me decía, sí. Y yo lo veía, ¿cómo no? Protestó, ¿cómo no? Lo usual es que el otro diga, o no, ya te pago yo, ¿no? Y me quedaba viéndolo así, retándolo, y quería hablar, y no seguía. Y el siguiente parlamento mío era decirle al mesero, oiga, de todo lo que pedí, no más un cafecito, ¿eh? Y él estaba el apuntador, no más un cafecito, no más un cafecito, no más un cafecito. Y yo, ya te oí, pero yo quiero llevar mi tiempo, mi ritmo. Y dije, no vuelvo a usar esto. Para afuera, y a todos los actores era una condición que se aprendieran los papeles, y entonces se habla por derecho. He visto yo ejemplos de fallas en ese sentido. El público a veces no lo nota, pero puede influir en que no le guste tanto. Pero entonces sí me está dando la razón en el hecho de que se limita al actor. Sí, totalmente. Hay ocasiones en que es imprescindible. Si alguien va a pasar a hacer una presentación y tiene una lista enorme y no quiere leer o algo, lo tiene acá, o el teleprompter, o alguno de los tantos apuntadores, que todos son lo mismo. Entonces, se confían. Conozco a una actriz muy buena, excelente, pero se confía tanto que yo le noto cuando está diciendo una frase con un tono ambiguo que corresponde a lo que sea, porque es muy inteligente la mujer, pero se nota que no sabía ni siquiera qué le iban a preguntar. Y eso abunda. ¿Quién es ella? Sí, por todo. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Qué? ¿Quién es ella? No. Don Roberto, platíqueme. Usted trabajó mucho tiempo con Viruta y Capulina. ¿Qué opina usted de ese humorismo blanco que tenían Viruta y Capulina, y en el cual también intervino usted con esos guiones? Yo creo que eran, perdón, mucho mejores de lo que ha opinado cierto sector de crítica. Voy a definirlos un poco. Capulina era graciosísimo, muy infantiloide, pero también buen actor, y además les encantaba a los niños. Viruta no era tan buen actor como él, como Capulina, pero era un apoyo formidable. En la vida real eran al revés, ¿eh? El chistoso era Viruta y Capulina el serio. Entonces yo creo que el éxito no tiene explicación y no se alcanza gratis. Y ellos hicieron una campaña muy amplia, yo tenía un orgullo enorme, aunque estoy en desacuerdo con el uso, sobre todo el uso exagerado del rating. Y voy a hacer una aclaración. Lo digo consciente de que yo he sido favorecido, quizá el que más, por el rating, pero no estoy de acuerdo con él. Sin embargo, algo significa. Yo tenía el orgullo de que Cómicos y Canciones y el estudio de Pedro Vargas peleaban el primero y el segundo lugar todo el tiempo. Pues para mí era un orgullo muy grande y me dio, me colocó en muy buen lugar para ser solicitado como escritor. Pero ellos eran eso, cantaban muy bien, muy bien cantaban. Y ya el ingenio y eso, pues sí, corría de mi parte, yo creo. Y tenía que... por ejemplo, había quien criticaba el pastelazo. Sí. Y nada más porque era pastelazo, tal cual, un pastelazo, que un pastelazo podía hacer una cubetada de agua o algo así. Cuando está bien hecho y aplicado con ingenio, es tan valioso como el mejor chiste de cualquier lado. De hecho, la que califican como comedia de alta, ¿qué? Ya no me acuerdo qué. Pero es de altura. Alta comedia. Hay pastelazo hablado. El albur es un pastelazo dialogado. Y existe por todos lados. Y abunda y no tiene tanto ingenio como un buen pastelazo. O sea, como
voy a poner un ejemplo de algo, lo hice yo, pero por ni modo. Yo traía un pastel, era yo un bellboy, algo así, y alguien se reía de mí. Creo que era el Chato Padilla, ya no recuerdo. y hacía así, ja, 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 y se inclinaba. Y entonces yo le decía algo y él me embarraba el pastel aquí. Y seguía otra vez, ja, 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 y se empinaba así. La siguiente vez, lo que hice yo fue poner el pastel aquí abajo. Y él solito, ja, 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 y se untaba. Sí. Y yo me quedaba muy tranquilo. Bueno, había algo de ingenio, no sé de qué valor, o sea, pero había un ingenio ahí. Y eso se puede lograr en todo. Entonces lo que más les criticaban al Gordo y al Flaco, a Viruta y Capulina. Pero yo digo que eran muy chistosos. ¿Por qué cree que no trascendieron de una manera tan importante como los que acaba usted de mencionar? Un Cantinflas, como un Tintán, un Joaquín Pardavé. No sé. Hicieron películas que tuvieron mucho éxito. Una que además la escribí yo, ocupó el segundo lugar de taquilla un año, solo atrasito de la de Cantinflas de ese año. Y además todo el mundo copió el título. Se llamaba Dos criados malcriados. Y de ahí surgió, tiempo después, María Victoria. No fue idea de ella, fue del director Fernando Cortés, que a una comedia de teatro le puso La criada malcriada. Y luego Mauricio Garcés hizo El criado bien criado. Me copiaron el título por todos lados. Y gustó mucho. Y por ejemplo, en la República, en algunos lugares tenía más éxito que Tintán, tal vez. Y yo también no estoy a favor de Viruta y Capulina porque les escribí más, porque también les escribí a Tintán. Ahora, ¿por qué no trascendieron más? Es muy difícil adivinar o deducir. Don Roberto, ¿le parece si vamos a un corte comercial para de regreso ver? Quedamos en los 50 y en los 60, prácticamente usted se dedica a afincar y a ayudar a la carrera de los demás. Pero en los 70 ya usted empieza a ser el actor de sus propios libretos. ¿Le parece si vamos a un corte y nos comenta de regreso? Conversaciones con David Estrada. De regreso con don Roberto Gómez Bolaños. Don Roberto, usted en la década de los 50... ¿Cómo, don Roberto? Sí, por la edad sí, pero don me suena muy... Es por el respeto, el respeto que nos infunde tanto al auditorio que lo está viendo como a mí en lo particular, don Roberto. Los doctores me dicen siempre Roberto, Chespirito, Chapulín, lo que sea, pero bueno. Don Roberto y Chespirito. Don Roberto, en la década de los 50 y los 60 se dedica a escribir para los demás, a fincar las carreras de las otras personas, de los otros cómicos. Pero ya para eso, en 1968, nacen dos personajes que serán clave en su carrera artística personal. Me estoy refiriendo al Chavo del Ocho y me estoy refiriendo al Chapulín Colorado. Vamos a hablar de cada uno de manera individual. El Chavo del Ocho, ¿o quién nace primero? Bueno, nace primero el Chapulín, pero además hay también no es exactamente la fecha esa. El programa empieza en el 69, cuando ya es mi programa. Antes habíamos hecho una intervención, algunos de los mismos actores, pero en un programa de todo el sábado. Y el Chapulín empieza en 70, acabando el año casi. Y el Chavo empieza en el 72, como en marzo, o sea, un año, 3 meses después del Chapulín. Empieza obviamente el Chapulín primero, personaje que yo había trazado desde mucho antes. Desde que trabajaba en una agencia de publicidad, había pensado esto podría ser un buen personaje para la televisión y lo propuse a varios, no pensaba yo que lo haría yo, a varios comediantes.
Y afortunadamente ninguno quiso. Nadie se interesó en él. Entonces dije, a ver, voy a probarlo en televisión. Y fue tal el éxito que a las 2 semanas la gente nos decía por todos lados, ya no contaban con mi astucia. En 2 semanas que llevábamos al aire. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡No! ¡Un chapulín colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! Ahora bien, yo había planeado desde un principio que ese personaje tuviera las características que tuvo, y yo quería hacer digamos, un símil con el Quijote de Cervantes, guardando las proporciones. Él hizo el Quijote cuando abundaban en exceso las novelas de caballería. En mis tiempos abundaban y siguen abundando los pseudohéroes, hombres fortachones, todopoderosos, etcétera. Por eso digo pseudohéroes, porque, bueno, me refiero a Batman, Superman, al señor ese de Araña, no sé qué. Araña, sí. Pseudohéroes, porque yo no le encuentro el heroísmo a un señor que puede volar y detiene, por ejemplo, un asteroide que va a chocar con la Tierra y lo desvía. ¿Qué acto heroico hace? No, sí, es invulnerable, no le puede pasar nada. Y así son todos ellos. Y O sea, el heroísmo radica en el arriesgar uno su propia vida, el estar en riesgo, el poner la integridad de por medio. exactamente. Parece que me leyó al Chapulín, pero ese es Y el Chapulín tenía todas las desventajas: débil, chaparro, tonto, feo, etcétera, contra todos aquellos. Bueno, feo no, pero pero aparte, cuando había algo excepcional, era, por ejemplo, las pastillas de Chiquitolina, que lo hacían aún más vulnerable de lo que era. Le servía para colarse por abajo de una puerta, por alguna rendija X, espiar algo. Pero vulnerable era más, no solo no le daba más poder. Me voy a poner ese cinturón reduciéndome de tamaño con una de mis famosas pastillas de Chiquitolina. Observa. ¡Chamble! ¡No contaban con mi astucia! Su arma, el chipote chillón, no le hacía daño ni a un bebé. Bueno. ¡Aquí está el robot! ¡Quieto! Y lo más importante de todo, era miedosísimo, pero superaba el miedo. Y ese es el héroe, no el que carece de miedo, sino el que supera el miedo, que es lo que no podían tener los pseudohéroes aquellos. A mí me dicen, el Chapulín es un pseudohéroe. No, ese es héroe, y los otros son, porque manifestando que tenía un miedo terrible a enfrentarse al problema, lo afrontaba y se... Pero no para tus ojos. El programa transcurrió muy bien, se aunaba a una agilidad que me habían dado a mí los deportes. Practiqué muchos deportes, era yo ágil, y todo eso lo aproveché en la grabación. Teníamos varios sketches, uno que después repetimos, Rubén Aguirre y yo, el de los loquitos, Chaparrón Bonaparte y Lu Castañeda, y no llegaba a ser ni mucho menos el éxito del Chapulín, pero estaba gustando mucho. A mí me gustaba mucho particularmente. Y un día me dijo Rubén, fíjate que me ofrecen una chamba. Todo esto lo hacíamos en Canal 8, televisión independiente. Y me dijo, me ofrecen un trabajo muy bueno en Canal 2. Pues Canal 2 ha sido, desde que empezó,
el canal de televisión número 1 en habla hispana en todo el mundo. Esto incluía a España misma, Argentina, cualquier país que quiera hablarse. Y le dije, si es bueno para ti, vete, pues, no voy a ser yo quien te detenga. Y si algún día quieres regresar, las puertas están abiertas. Se fue y yo tenía que sustituir el sketch. El actor no se debe sustituir a ese tipo de personajes. Entonces dije, ¿qué hago? Había yo hecho un programa, un sketchito de los que yo llamaba sueltos, porque no había continuidad de semana tras semana, y con un niño, que hacía yo un niño pobre, y con un vendedor de globos que hacía Ramón Valdés, que me encantaba cómo lo hacía, qué bárbaro. Sí. Era el prototipo de lo contrario de cómo se concibe a los globeros. Todo el mundo los supone como el señor que adora a los niños, y Ramón era lo contrario. Yo le preguntaba, por ejemplo, señor, ¿son globos? Y me decía, no, son cabezas de niños idiotas que anduve cortando en la calle. Ay, yo me asustaba, no hombre, ven acá, sí, son claro que están globos, mira, no estás viendo. Ah, sí. ¿Y los vende? No, los saqué a pasear. Y así era todo el personaje. A mí el que me hacía reír tremendamente era él. Entonces me había sobrado material y dije, pues mientras se me ocurre algo, hago un sketchito con el material que me sobró. Y me volvió a sobrar, y a la siguiente semana hice lo mismo, y luego a la tercera, y ya por ahí me di cuenta de que estaba gustando mucho. Entonces ya le puse el nombre del Chavo. Y a Ramón lo mandé a la vecindad como Rondamón. Le puse a María Antonieta de las Nieves como su hija, la Chilindrina. Intervinieron casi inmediatamente Carlos Villagrán como Kiko, Florinda como Doña Florinda. Bendito sea Dios que la tuve. Sí. Angelines Fernández, varios más. Y regresó Rubén Aguirre a ser el profesor Girafales. La gran diferencia es que el Chapulín Colorado fue todo muy bien planeado. Todo estaba fríamente calculado, sí, para decirlo bien. Y el Chavo no, el Chavo fue improvisado y empezó a crecer a una velocidad y hasta un tamaño que nunca me imaginé. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Es la vecindad del Chavo, no valdrá medio centavo, pero es linda de verdad. Superó al Chapulín, sobre todo en un aspecto fundamental que es valiosísimo: en captar el cariño del público. El público empezó a encariñarse del Chavo. Hicimos giras por toda América, en Latinoamérica, menos Cuba. Pero en todos lados rompimos los récords de entrada, y en todos lados nos hacían unas manifestaciones de cariño, sobre todo. Claro, los recordamos, ¿cómo no? Por ejemplo, subirse al escenario a darme una torta de jamón o unos zapatos, porque veían que los que traía el Chavo estaban muy viejos y así, pero era un cariño increíble. Y luego en la calle, taxistas que no nos cobraban, o la cuenta en un restaurante que la podía haber pagado el dueño o algún otro comensal que estaba por ahí, mexicano o extranjero. Entonces ganó el cariño del Chavo, de la gente. Ese fue el arranque de los dos. Háblame de estos elementos que componen al personaje. Estamos hablando de un barril, de una gorra, de una camisa a rayas, de un pantalón corto, de esos zapatos, de tantas y tantas palabras, ¿no? Se me chispoteó todo eso. ¿Cómo se crea todo este personaje y cómo es que llega a adentrarse dentro de, pues, el cariño, el afecto personal de Roberto Gómez Bolaños?
También fue así paulatino, no lento, pero sí por partes. El ir añadiendo personajes, características de vestuario, por ejemplo, con pocos cambios. La gorrita, que es una gorra que no se usa en México, Distrito Federal. La usan más parecida en Perú, pero me servía para tapar un poco la cara. Yo estaba muy viejo cuando empecé. ¿Sabe cuántos años tenía cuando hice la primera vez El Chavo? 42 años. La primera vez. Entonces, pues me tapaba un poquito arrugas las pecas también me hacían un poco niño. Yo nunca pretendí que la gente creyera que yo era un niño, sino que aceptaran que era un adulto interpretando a un niño. Pero ayudaban esas cositas. Luego, que fuera niño pobre, porque así empezó desde un principio, y carecía de muchas cosas, pero al mismo tiempo tenía un par de tesoros. Uno, el más grande que puede existir, que lo tiene a todo el mundo: la vida. Estaba vivo el chavo y tenía optimismo también, a veces se emocionaba y brincoteaba y íbamos a jugar por un jueguito, cualquier cosita así, se emocionaba muchísimo, cosa que ha perdido un poco la gente, ya no se emocionan con algo sencillo. El chavo explotaba de emoción. El movimiento se lo copié a una de mis hijas, a la tercera de mis hijas, Tere, que así lo hacía papá. Oye, y luego, muy nerviosa, así brincoteando, etcétera. Kiko, pegamos a los detectives que estaban investigando que mataron al muerto. ¿Sabes? Lo demás, pues, fui adaptándole inclusive ropa que me llevaban del departamento de vestuario. Algunas las fui cambiando, mejorando la apariencia, no la calidad, al contrario, que se viera más pobre. Alguna característica como de los tirantes, hacerlos por el mismo lado los dos. Y luego el Barril, por ejemplo, llegó a crear una pequeña confusión. Gente que me decía, ¿vives en el Barril? Y yo decía, no, se aclaraba en los programas, pero obviamente no en todos, ¿no? Decía, no, yo vivo en el 8, y no se sabía dónde estaba el 8 o quién estaba en la casa del 8. Y el Barril era mi refugio personal, ese que todos los niños hemos tenido, todo el mundo, un lugarcito donde se refugia uno cuando está triste, cuando está apenado, cuando algo, no sé, algún inconveniente y quiere estar uno aislado, se va uno a ese rinconcito especial. Y eso era el Barril. Después llegué a dar una interpretación que alguien me dijo con mucho cariño que podía tener un paralelismo con el seno materno. Otra cosa que el niño desearía subconscientemente en muchas ocasiones, regresar al seno materno. Eso venía haciendo también un poco. Pero lo desamparaba más y hacia seguía el contraste de alegría y carencia de muchas cosas. El vocabulario también lo fui añadiendo poco a poco. Cuando llevé lo que se hizo más famoso, que fue Sin querer queriendo, Rubén Aguirre me dijo, oye, eso está precioso, eso va a pegar mucho. No, yo no lo creí. Y sí, efectivamente, por todos lados pegó. ¿Y ahora quién podrá defenderlo? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! No cambié más que una que otra cosita de palabra. Bueno, algunas mal pronunciadas, como lo haría cualquier niño, y más un niño de ese contexto social, ¿no? Pero otras cosas, chispoteó, pues... ¿Qué es chispotear? Decían, se me chispó.
se me escapó de las manos y yo lo cambié un poco, se me chispoteó, fue sin querer queriendo. Cuando alguien me objetó el sin querer queriendo, y ese sí tenía yo la respuesta desde el principio. Hay contrastes que refuerzan lo que uno quiere decir. Voy a poner un ejemplo. Se dice, y lo usan los poetas y grandes escritores, te querré por siempre jamás. Por siempre jamás. Es una contradicción, pero se interpreta como superabundancia. Entonces, esa era mi intención con sin querer queriendo. Lo demás eran lo reiterativo de las frases. Bueno, pero no te enojes, o ¿qué más? O le ponía yo a Kiko, cállate, que me desesperas. Pues no hay ninguna deformación. Y Florinda, vámonos, Kiko, no te juntes con esa chusma. Y era el término que usaba la gente de clase media o alta para hablar de indígenas o de gente más pobre, despectivamente, la chusma. ¡Vámonos, Kiko! ¡No te juntes con esta chusma! Mira. ¡Chisma! Cuidé mucho el idioma. Yo soy un enamorado del idioma español y lo he cuidado todo lo que he podido. Primero, cuando empecé a escribir de manera autodidacta, fui superando todo eso. Después, por ejemplo, en el mismo Chavo, los niños tenían que usar frases mal hechas o palabras mal pronunciadas, porque lo hacen todos los niños. Y el Chavo decía, por ejemplo, costen, no decía conste, costen. Pero se iban interpretando todo. La Chilindrina decía alguna vez, era un alma catirativa que me dio no sé qué. Pues todo eso lo hacen los niños, pero eso no es deformar el idioma. Porque, por ejemplo, el profesor Girafales, que era un profesor, usaba un excelente español. No rebuscado, normal, pero sin errores. Y eso lo cuidé. Y con el Chapulín Colorado igual. El Chapulín Colorado llegaba a decir una cosa, un furcio, como era que no pan del cúnico. Pero se entendía completamente y fue el único. Todo demás, Chapulín Colorado hablaba muy bien, no tergiversaba palabras ni nada de eso. Entonces así fue aumentando el vocabulario, las expresiones de cada uno de los personajes. También se equivocaba Ramón Valdés porque era Don Ramón, yo le decía Rondamón, pero porque era un tipo que nunca había ido a la escuela, etcétera, y era una crítica, a mi modo de ver, constructivo. Salían chistes, claro, ¿no? Decía, por ejemplo, ya pido paz, y le decían, ¿qué pide qué? Paz, P-A-S, paz. Y alguien le decía por ahí, ¿qué paz nos escribe con Z? Sí, yo estaba hablando de otra cosa, no sabía qué decir, ¿no? Pero decían cosas así, pero así lo fui construyendo todo, añadiendo elementos, algunos visuales, otros hablados, pues de todo. ¿Y canciones también le llevo a poner? Sí. A mí me gustó, yo componía canciones desde mucho antes. Digamos que a los 17 años, por ahí así empecé a tocar la guitarra y a componer alguna canción. Y luego compuse muchas, hicimos 3 discos long play, que era entonces. De 33. De 10 canciones, me choca que digan temas. ¿Por qué? ¿Dónde está la diferencia? El tema es de lo que trata la canción. Y la canción es la canción. Y hay veces que el tema es el mismo en todas las canciones, son el amor.
Ese es un tema. ¿De qué trata la canción? ¿Cuál es el tema de la canción? Y una película pasa igualito, ¿no? ¿Cuál es el tema de la película? Pues es la guerra, la Segunda Guerra Mundial o algo así. Pero no están preguntando el título de la canción, de la película. Y en el cine igual. Ahora ya no voy a lograr quitarles la mala costumbre a todo lo que lo dicen, porque son todos. Y no me importa, no me preocupa. Pero sus discos tenían 10 canciones. 10 canciones, todas compuestas por mí. Yo me negué primero a cantar porque canto muy feo. Y no es falsa humildad, porque al mismo tiempo creo que mis canciones eran buenas. Pero cantando, ay, híjole, me desafino y me oigo yo la desafinada. Y la voz, fatal, fumé muchísimos años y me cascó la voz para siempre. Pero había canciones buenas y entre el grupo había por lo menos Florinda, que canta excelente, sensacional. Edgar Vivar, muy bien, muy buen cantante también. Rubén Aguirre, muy bueno. Ramón Valdés, también buenísimo, con la voz un poco rasposa, pero tan bueno como todos los Valdés, como Tintano, como El Loco, con un ritmo bárbaro, etcétera. Entonces todos ellos contribuyeron a que los discos se vendían mucho. Ahora me sucede una cosa muy curiosa. He firmado autógrafos en discos originales. Traen originales. Digo, ¿cómo los conservaron tanto tiempo? Pues alguien me dice, bueno, porque se me ocurrió, pero ha habido quien me ha contado, no, dice, ¿cómo tanto tiempo? Lo acabo de comprar hace poquito. ¿Cuánto crees que me costó? Pues no tengo ya idea. 6,000 pesos. Dice, es que están como colección aquellas versiones. Ya hay nuevas versiones en CD y en todo lo demás, ¿no? Pero aquellas se venden así. Pero sí trajo muchas canciones. Vamos a ir, don Roberto, a un corte comercial, pero antes quiero hacerle una pregunta que creo que muchos de los televidentes también se la hacen. ¿Y el Chavo tenía papás? Yo creo que a fuerza, ¿no? Sí, pero... Lo que pasa es que no se los presentaron, pero sí debe haber tenido papás, nunca los conoció. Lo dice un poco así en el libro que hice, El diario del Chavo del Ocho. Cuenta, si quiere, cuando regresemos, o ahorita mismo. Cuéntemelo. Ahí dice, le preguntan que si tiene papá, y él dice, pues yo creo que a la fuerza, ¿no? Pero quieren, no sé, no me lo han presentado. Y mamá, no, es así, sí. ¿Y dónde está? Pues no sé, porque me dejaba en una guardería, dice, y luego me iba a recoger, ¿no? Y un día no pasó a recogerme. Y los demás días tampoco. Esa es toda la historia del Chavo. Del papá. Cuando he encontrado gente que me dice, cuando leí eso me hiciste llorar. Bueno, pues un poquito de la intención. Aprender algo tierno. Conversaciones con David Estrada. Chespirito, platíquenos. En la época de los 70s, ¿había censura? ¿Había censura para el Chavo? ¿Había censura para el Chapulín Colorado? Había censura para todo, para respirar, para lo que fuera. Y era muy tonta la censura. Había dos, una de la empresa que era ligerita y otra de gobernación que era fatal, con un criterio como de sin cerebro. Por poner un ejemplo, estábamos medio comentando aquí con los muchachos un caso en el que con el Chavo el profesor hacía preguntas sobre la guerra de independencia en México. Y ya no recuerdo quién decía que el cura Hidalgo estaba casado con España. Y el profesor Girafales, ¿cómo casado con el cura Hidalgo con España? Sí, porque el cura Hidalgo era el padre de la patria y España es la madre patria, ¿no? Entonces, bueno, sí. Otro decía, ¿cuál es el peor
¿cuál fue el peor obstáculo que tuvieron los insurgentes? Los semáforos. Luego pusieron también topes. No, que ya le daba la explicación. O la Chilindrina le preguntaban, ¿quién fue el máximo enemigo de la corregidora de Querétaro? Además? Y decía, su peinadora. Era su enemiga total, porque le hacía un peinado horrible. Y decían que era burla a los héroes, como si... Pues no sé, yo no encontraba ninguna ofensa, burla de ese tipo, ¿no? No, chico, el cura Hidalgo no era casado. Ah, no, sí, cómo no. En el libro de historia dice Don Miguel Hidalgo y Costilla. Sí, pero Costilla era su segundo apellido. Claro, porque Hidalgo no estaba casado con Lolita, ¿verdad? Por supuesto que no. Estaba casado con España. Exacto. Estaba casado con España porque España es la madre patria y el cura Hidalgo es el padre de la patria. No, es que esa vez sí de plano le dije al señor Azcárraga, dame permiso de decir estas cosas y si hay una multa la pago yo. Y me dijo, tú dilas, y si hay multa la pago yo. Y no pusieron la multa. Ahora, este era uno de los ejemplos suavecitos. Había otros que uno decía, híjole, qué cerebro tienen estos cuates. ¿Pero de otros programas o de los suyos también? De los míos. A ver, pero cuéntanos. había un programa con los ex caquitos, la Chimoltrufia, el Chompiras, Botija, en que un estafador les había vendido una disque máquina multiplicadora de dinero, que se metía un billete, a que sí le daban vueltas, un billete de 10 pesos que había entonces. Y salía de 100 pesos, multiplicaba por 10 el billete. Y entonces estábamos viendo cómo se manejaba eso, y Botija era el que no creía. La Chimoltrufia y yo seguros de que era buena la maquinita. A ver cómo funciona, mira, agarras el billete, sí, lo metes por acá, le das vuelta a la manivela y sale, era de 10 pesos, sale de 100. ¿Sabes? Porque subrayaban lo que debía suprimirse, que sugerían no sugerían ordenar, que se suprimiera. ¿Qué? La frase en que decía, por aquí lo metes. Eso. ¿A dónde se fueron a pensar esos cuates? ¿A dónde se fueron a meter? A meterse. No, y así, había de esas una multitud. No podía decir que las ubres de la vaca. Y yo decía, entonces, ¿qué pongo? ¿El busto? ¿O qué? Cosas tan idiotas como eso, ¿no? Cuando ve uno los programas en que la tendencia ya se fue al revés, se pasó la mano. Pero siempre es mejor porque finalmente la gente habla así. Pero esas cosas tan ligeritas y de todo tipo de prohibiciones, no se podía decir que alguien iba al excusado. ¿No se podía? No. Como si no fuera nada. Como si no fuera la gente. Todo era así, Eran faltas a la moral. Faltas a la moral, pero con una exageración terrible. Yo tenía mi autocensura, que puede ser la peor, la más fuerte, pero yo tenía un objetivo, no hacerle daño nunca a la gente. Pero yo sabía cuál era y la picardía misma no hace daño, aunque sea más fuerte. Por ejemplo, se lo dejaron, no, ni siquiera lo quitaron. Decía, el profesor Girifal estaba hablando de qué era, de la Torre de Babel. Y decía, ahí fue donde se separaron las lenguas. Y la Chilindrina preguntaba, pues, ¿qué estaban haciendo? Y no lo captaron ese. Y ese lo leyeron y pasó tal cual, como si nada, ¿no? Y había otros así también, o algunos, para desmentir un poco a quienes
pensaban que yo escribía para niños, nunca lo hice. Y decía, ay, es para todos. Y voy a poner un ejemplo en ese mismo programa, casualmente, con Edgar Vivar, de ñoño. Primero decía el profesor Girafales, contaba, ahí Adán y Eva cuentan que los expulsaron del paraíso y Chilindrina decía, claro, por no pagar la renta. No, hombre, no. Sí. En primer lugar, se podría decir que ellos eran los dueños del paraíso. Y ñoño preguntaba, ¿dueños del paraíso? Sí. Lo que habrán pagado de predial. Híjole, preocupadísimo. Pues eso solamente lo entiende un adulto, no claro, un niño. Un niño no sabe qué es el predial. Entonces, pero sí había mucho de eso. Don Roberto, ahorita que comentaba usted de que no quiere ofender, no ha querido ofender nunca a nadie, yo recuerdo y me gustaría que contara esta anécdota de la popis, que inicialmente usted la presenta, sí. Cuéntelo usted. Sí, yo la ponía, había yo visto a alguna niña por ahí que hablaba un poco así, gangoso, que dicen, ¿no? Y entonces el primer programa que apareció como sobrina de doña Florinda, los dos papeles los hacía ella. Y entonces una carta de un señor que me dijo, yo no me perdía tus programas, pero ahora con esto, me detalló a qué se refería. No lo volveré a ver porque tengo un hijo que tiene este problema y ahora en la escuela todos sus amiguitos se burlan de él. Y yo dije, en la torre, qué metida de pata he dado. Le mandé una contestación dándole una disculpa, quité al personaje, había salido en 2 programas nada más, y hasta como año y medio después lo regresé, pero ya hablando como una niña boba que era, pero sin ese defecto. Sí. Y así corregí varias otras cositas, ¿no? Uno tiene una responsabilidad, híjole, kilométrica. Son millones y millones y millones de personas las que nos ven. El cálculo con mis programas era, hace mucho, era cada semana, voy a hacer una aclaración. El número que voy a decir no corresponde a diferentes personas. Si alguien veía el programa lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, aunque fuera una persona, contaba por 5. Bueno, pero en esa proporción se llegaba a ver que eran 6 millones de personas a la semana. Eso, cuando se da uno cuenta de lo que significa eso, 6 millones de personas a la semana. Pero hace mucho, ¿eh? Ya debe ser ahora muchas veces mayor. Mucho más. No estaba como ha estado después en Angola, en España, en Grecia, en China. ¿no? Entonces, doblada esos idiomas. Doblada, sí. Pues, ¿y usted los ha visto doblados esos idiomas? Algunos. He visto al portugués, claro, primero, que es el portugués de Brasil, que es el que va a Angola. Al ruso, al chino, francés, alguno más por ahí, no recuerdo muy bien. Pero era muy, pues a mí me daba mucha risa porque oír no sé, en lugar de, ¿y ahora quién podrá defenderme? Estoy hasta la matrusca, o no sé, algo así, no sé qué, ¿no? Pero, bueno, me sonaba muy raro. Pero en Brasil escogieron a los que doblaban excelentemente, porque las voces eran parecidísimas. Conmigo no era un actor, eran 2, uno que hacía el Chavo y otro que hacía el Chapulín u otros personajes. Pero eran igualitos, hasta yo decía, hijo, es mi voz. Y estoy hablando en otro idioma. ¿Y cómo decían chispoteó en todos esos idiomas? No me acuerdo. No, vi uno en un cassette, me incluyeron eran como 5 entonces, pero nomás traía una parte, no venía todo. Sí. Vamos a ir a un corte comercial, me están pidiendo este corte. De regreso usted acaba de hablar de Angola y vamos a hablar de
varios de los países que el Chavo y toda la caravana de artistas que usted encabezaba recorrieron, los éxitos que tuvieron en el mundo, ¿le parece? Conversaciones con David Estrada. Chespirito, platíquenos de el Chavo del Ocho y más bien fueron las caravanas del Chavo del Ocho las que empezaron a recorrer lo que es América Latina. Es la primera vez que los artistas mexicanos comienzan a exportarse, por decirle de alguna manera. Yo tengo unos datos que le quiero recordar, como en 1977, 2 veces se llenó el estadio de fútbol de Santiago de Chile, con 80,000 personas. El mismo día. El mismo día, dos funciones, o sea, 8 y 8, 160,000 personas. El Luna Park en Argentina con 25,000 personas también se llenó. 14 funciones consecutivas en el Madison Square Garden de Nueva York. Todo esto hazañas que pocos artistas han podido igualar. El Chavo y toda la caravana recorren América Latina. Cuéntenos de esto. Bueno, empezó, digamos, lentamente conforme iban contratando los programas y al momento hemos ido, con excepción de Cuba, a todos, y en Brasil tuvimos que suspender porque un presidente que lo corrieron, entonces se ocuparon todos los locales para juntas de sindicatos y no sé qué. El caso es que se suspendió, nos dejaron el anticipo económico que nos habían dado, no sé si es de ustedes. Mi hermano que me manejaba les dio un merchandising para compensar, pero a todos hemos ido. Yo creo que, por ejemplo, en Argentina, yo conozco, bueno, no conozco, he estado, porque es muy diferente conocer a estar ahí, pero he estado en más ciudades de las que han ido la mayoría de los argentinos, en 11 ciudades de Argentina, y así en todos lados. Lo de Chile, antes de eso, era llegar al aeropuerto y del aeropuerto al hotel de Santiago, que eran no sé cuántos kilómetros, 17 o algo así, una valla ininterrumpida de gente que estaba saludándonos, recibiéndonos, y fuimos a lugares, Antofagasta, Arica, que está pegado ya a Perú, que hay que pasar por un desierto, al sur hasta Concepción, desde luego Valparaíso, Viña del Mar, en el lugar donde se efectúa la Quinta Vergara, que nos decían, están locos, esto nada más lo llenan en la final de la OTI. Pues ya nos pagaron, que hasta en el monte estaban, porque está así, y sigue el monte, pero estaba el monte lleno de gente. Además un público excelente, claro. En todos lados hemos tenido un éxito enorme. En Colombia, algo que no era contratación artística, era para una obra de ayuda a niños y gente pobre de Colombia. Nos invitó la esposa del entonces presidente. Debía ser una marcha, pero ya desde el año anterior cada vez llevaban a alguien. Ya había dejado de ser marcha para convertirse en desplazamiento porque fue Cantinflas y entonces a bordo de camiones de bomberos. Y luego fuimos nosotros también, y también camiones de bomberos. Ahí íbamos adelante la esposa del presidente, doña Nidia Quintero de Turbay Ayala, que era el presidente entonces. Luego en cada otro carro, Florinda, Rubén Aguirre, todo el elenco, el que continuaba ahí, desde luego. Y el cálculo oficial era de 4 millones de personas en la calle, cuando en Bogotá había como 5 millones de habitantes, pero de todos lados llegó gente alrededor. Y se superó lo aportado, fue 1500% más que cualquier otra de las anteriores. El trayecto fue, híjole, agotador. Salimos a las 9:30 de X punto del Palacio, creo, para llegar al Campín, que es un conjunto de estadio, auditorio y varias cosas. Y ahí llegamos a las 6:30 de la tarde, de 9:30 a 6:30.
sin comer, sin tomar agua, sin fumar, que fumaba yo entonces, sin ir al baño. Tremendo. Pero afortunadamente hemos tenido así el éxito en todos los lugares donde fui. ¿Y qué se siente ser abrazado por multitudes de esa magnitud? ¿Qué se siente y qué hacer para tener los pies sobre la tierra? Bueno, primero no dejar que se acerquen demasiado porque a ver, en orden. Primero, es muy emocionante, pero a mí me daba miedo. Siempre me dieron miedo las multitudes y me siguen dando miedo. Físicamente es un problema, es un riesgo. Lo paradójico es que hay que protegerse del cariño de la gente, porque se amontonan y... A mí me defendía a veces Rubén Aguirre. Le llegaba yo por acá, iba atrás de mí, me iba cubriendo así, porque a pesar de eso, en algún lugar donde teníamos que pasar junto al público, me jalaban las antenitas del Chapulín, o me arrebataban la gorra del Chavo, y yo logré quitársela. Y así, muchas cosas. Era muy problemático. La emoción, el agradecimiento, supera todo lo demás. Los pies en la tierra. Yo tuve la fortuna, es también otra paradoja, de empezar ya grande, como decía. Y entonces yo ya había visto muchas subidas, bajadas, caídas, y nunca perdí el piso yo. Siempre he estado consciente de lo que soy, de que hay cosas que... A veces cuesta trabajo ser sincero. Un día me invitó a su programa Abraham Saludowski, hizo una pregunta, dijo, a ver, una pregunta, ¿es Roberto el mexicano más conocido en todo el mundo? Hablen por teléfono, etc. Cuando acabó el programa dijo, bueno, hice esta pregunta. Y la respuesta, que ya la hemos obtenido por todos lados, es sí. Y yo dije, caray. Entonces, me decían, por ejemplo, en Venezuela, oye, ¿qué dicen en México de que hayas superado a Tintán, a Cantinflas? Digo, no, nadie lo dice porque nadie lo sabe, ni lo interpreta así. Y luego en Perú, me decían, ¿qué se siente haber sido el comediante en español más famoso de todo el siglo XX? Ay, suena así como... Yo pues no sé, es la verdad. Sí, y entonces haciendo números, era además con mucha ventaja. Porque aquí mismo, primero me dijeron, no hombre, ¿cómo crees? Y Cantinflas, que dije yo, en primer lugar no lo dije yo, lo dijeron otros. Luego no se está hablando de ni calidad, ni de no sé, lo que se está hablando es popularidad, y la popularidad significa número de personas que te ven y que te siguen. Y en ese sentido, pues a Cantinflas ni a Tintán les tocó la televisión, se presentaron así, y a mí sí. Es casual todo eso. Entonces la diferencia es kilométrica, pero no lo puede uno decir, y además yo recalcaba, quizá debo envidiar o anhelar la trascendencia de todos esos. Pero tengo que decir que me ha conocido más gente a mí que a cualquiera de ellos. Recuerdo esa declaración y la controversia que causó el decir que era más popular que Cantinflas, pues de veras causó así como que escozor en algunas personas, ¿no? Sí, el que dirigía las películas de Cantinflas ya falleció. Buena persona y todo, don Ismael Rulli. Miguel... Zacarías. No. Delgado. Don Miguel M. Delgado. Uy, me dejó de hablar. Sí. Sí, estábamos en la oficina de directores a la que pertenecíamos los dos y me dejó de hablar. Pero así yo dije, bueno, pues yo dije un dato numérico.
Eso no significa nada. Y alguien me dice, oye, a mí tú me caes muy gordo. Bueno, pues cada quien es libre. Nadie es monedita de oro. Ni lo ambicioné, ni quiero serlo. Estoy en contra de todos los premios de competencia, tipo Oscar. ¿Cómo pueden decir? El mejor actor del año fue fulano de tal, por tal película. Digo, y si esa película la hubiera hecho Mengano, tendrían que haber hecho lo mismo porque no tampoco se puede decir el mejor corredor es el de, ¿cuál? ¿El de 100 metros o el de 10,000? Pues, cada quien en lo suyo, ¿no? Y no se pueden competir haciendo serie. Entonces, todos los premios de competencia, aparte de que son interesados, yo ni los... me dieron muchos, pero ya... ¿Le han dado hace una semana? No, pero estos últimos sí, porque no ha sido de competencia, no he estado compitiendo. De trayectoria. Es un premio a tu trayectoria. Me van a dar otro pronto. Y bueno, eso digo, no estoy compitiendo ni robándole a nadie su fama y su prestigio. Es una cosa personal, pero yo sé que lo raro conmigo y con mi grupo, porque yo tampoco me siento solito, sino todo un grupo, es no queriendo competir, pero sí haber establecido una comparación con lo que no nos correspondía. Voy a poner el ejemplo. Eso de que las muchachas bajen y se mueran, eso pasa con los jovencitos galanes del momento, o con los que no son del momento, como fueron los Beatles o los Rolling Stones, todo eso. Pero con nosotros se desmayaban. Las chavitas se metían a nuestro cuarto en los hoteles. Y pues teníamos que pedir que las sacaran casi a todas. No, casi a todas. Casi a todas. Bueno, no podía uno ser muy exigente, pero eso era como muy raro y no se da. Eso no se repite. Y a nosotros a mí, pues yo tengo 74 años, me ha durado mucho. Bendito sea Dios. A veces es latosísimo. En Buenos Aires, la famosa calle de la Florida, donde hay muchos negocios y todo eso, yo pude transitar por ella la cuarta vez que fui, porque antes no podía, me cercaban para pedirme autógrafos o cosas así, ¿no? Entonces sí, hicimos mucho por allá afuera. Y la fama estorba más de lo que ayuda. Ayuda a veces, pero estorba. Por lo general. Quisiera que usted nos hablara de cada uno y cuál es la relación que mantuvo, en el caso de los que ya no viven, mantiene, en el caso con los que los sigue manteniendo, o ya no mantiene, con los que interpretaron los personajes más importantes del Chavo del Ocho y del Chapulín Colorado. Por ejemplo, Carlos Villagrán, Kiko, ¿cuál es su relación con él? ¿Sí se peleó? ¿Sí se pelearon? ¿Se reconciliaron? No lo veo nunca porque pues tuvo un comportamiento un poco raro, no lo culpo ni nada. Él me dijo, me quiero ir. Le dije, igualito que le había dicho a Rubén Aguirre, vete y cuando quieras regresar están abiertas las puertas. Me dice, pero quiero hacer el Kiko, ¿puedo? Sí, le dijo. Y es más, y me dijo, dame un consejo. Le dije, que no hagas todo, nada más eso. Tú puedes hacer muchas cosas, es muy gracioso. Y me dijo, gracias, etcétera. Y luego hizo el Kiko, pero después llegó a decirme que él era el creador del personaje. Dije, ay, si no, el creador soy yo. No, pues porque yo lo he interpretado siempre. Pues sí, pero también Richard Burton no hizo Hamlet, el dueño fue Shakespeare. Y luego me puso una demanda. La gané muy fácilmente porque tenía yo, entre otras cosas, para un merchandising que se había organizado en Perú, nos pidieron la firma de todos los actores. Cuando digo nos,
pidieron eso a mi hermano Horacio y a mí que manejaba. Entonces todos dijeron, sí, reconocemos que el autor es Roberto. Entonces ese y muchos otros documentos, él dijo que lo habían forzado a firmar, no sé, yo no creo. Pero además, entonces me dijeron, puedes detener cualquier presentación de él en cualquier lugar del mundo. No puede presentarse. Dije, no. Que haga lo que quiere y que no me quita nada. Se hace de Kiko por ahí, por Venezuela o aquí en Chihuahua, donde sea, o en el DF. Y entonces así lo dejé. Luego cuando me hicieron un homenaje en Televisa. Televisa fue y me dio un abrazo. La disculpa no me la quiso dar al aire, me la dio a escondiditas. Pero acabando eso hizo también alguna otra declaración rara, entonces ya no nos hemos vuelto a ver. Pienso que tiene una enorme gracia. No sé si la conserve porque no lo he visto, pero que era un actor normal, no ni extraordinario ni malo. Y que se porta un poco mal conmigo en ese sentido, pero no me quita nada. ¿Le duele, le incomoda que le haya tratado así? Sí, las cosas duelen, porque las traiciones, es una traición pequeña. A mí me decían, ¿por qué no contrademandas? Y yo ponía este ejemplo, mira, si te roban el carro, vas y pones la denuncia en la Procuraduría o donde haga falta, ¿no? Sí. Pero si te roban un espejito del carro, vas a poner la... No, pues así está. Se robó un espejito, no voy a demandar nada de eso. Nunca lo hice y tiene permiso para presentarse donde quiera. No está escrito, pero se lo dije ahí, se lo repetí y se lo he dicho y jamás he intervenido en una presentación. Mi mami diario me da un regaderazo. Si tanto te gustan, yo te doy otro. ¡Mamá! ¡Serás! ¿Qué te pasa, tesoro? ¿Qué tienes? ¡Ay, mami! ¡Es que me dio un regaderazo! Y ese fue un espejito, pero hay otro espejito, el de María Antonieta de las Nieves. Ese me duele un poco más, porque está copiando a Carlos, mal inducida por alguien. También la he dejado, no solo le he dejado actuar como Chilindrina, sino por todos lados. Voy a hacer también una pequeñísima comparación. Un día me llamó Emilio Escargamilmo y me dijo, oye, vino Carlos Villagrán a decir que quiere hacer un programa con Kiko. ¿Das tu autorización? Le dije, sí. ¿Cuánto quieres cobrar por los derechos? Le dije, no, nada, nomás que pongan, agradezco a Roberto Gómez Bolaño la autorización para usar el personaje de su creación. Y dijo, muy bien. Y luego regresó y dijo que no aceptaba esa condición, que porque él era el creador. Entonces ya le dijeron, pues, adiós, se fue. Con María Antonieta, 2 veces surgió algo así. Una serie que se llamó Aquí está la Chilindrina. Aquí está, o aquí viene la Chilindrina, que lo sé. Y una película, Los Apuros de la Chilindrina, no me acuerdo cómo se llamaba, pero también con la Chilindrina. Y lo mismito, me dijeron, das tu autorización, adelante. ¿Cuánto quieres cobrar? Nada, nomás que en la pantalla salga. Y dije, muy bien. Y ella también lo aceptó, dijo, claro, no hay problema. Y ahora, con una advertencia muy grande, yo no tengo ninguna demanda, ningún pleito con ella. Como se dice. Dicen ahí, pero no. Los cambió la fama, los cambió el dinero, los cambió la popularidad. No sé. Profesor Girafales. Doña Florinda,
milagro que viene por acá. Vine a traerles tú. Bueno, con Florinda todo maravilloso. Lo que más gané en todo el programa fue Florinda. Claro, ese era el otro tema. Mucho más que la fama, que el dinero y que la popularidad y todo. No, todo lo dejo a cambio de Florinda, no, eso fue. A ver, cuéntame, ¿cómo el chavo se enamoró de doña Florinda? Desde que la vi y la oí hablar, la oí actuando así, de lejos. Desde entonces, nomás que había pues, impedimentos, yo estaba todavía casado y tenía que respetar. Y además, lo más vil que he encontrado yo a veces en este ambiente es el que da empleo, trabajo, a cambio de la cama. Uh-huh. Es vil eso. Y yo nunca quise envilecerme de ese tipo. Entonces, la conocí todo eso, pero pasaron como 8 años para que se diera el encuentro. Muy lentamente, pero entonces eso fue lo mejor. Pero también otros, Rubén Aguirre, que lo conocí. A ver, ahora, Rubén Aguirre. Fue al primero que conocí, porque venía de Televisión Independiente, TIM, de Monterrey, en compañía de uno con el que había yo trabajado desde Televicentro, un productor, un señor alcador, su recuerdo, porque ya falleció, Sergio Peña, que fue el esposo de Kipi Casado durante un buen tiempo, un tipo maravilloso, bueno como el sol. Él me abrió 1000 puertas, se me llamaba, confiaba en mí y me empujaba. Y trajo a Rubén Aguirre y desde ahí empezamos a hacer amistad y a trabajar y a hacer cositas. Y excelente en todos sentidos, como actor, como persona, como todo, como amigo. ¡Papi! ¡Papi! ¡Tú tuviste la culpa! ¡Sí! Lo mismo, puedo decir de Edgar Vivar. Edgar Vivar. Ese aparte es un actorazo bárbaro, Edgar Vivar. Tal vez el mejor del grupo, no sé, no quiero hacer muchas comparaciones, pero un gran actor y muy responsable también, con problemas físicos por su gordura. Estuvo también Angelines Fernández, que fue una gran estrella, porque además con muchas películas con Cantinflas y con muchas otras cosas, pero se adaptó muy bien. Ah, bueno. No, yo creí que habían adivinado que les traía estos regalitos. Y algunos que llegaron después, bueno, mi hermano Horacio, que hacía Godínez, que él empezó muy tarde a actuar, pero pudo haber sido excelente, era muy gracioso. Y era gracioso, pero no hizo mucho. Ya falleció también. Murió también el Chato Padilla, que era otro hombre excelente, excelente así, con un trato sensacional. Bueno, me salté, digamos, a Ramón Valdés. Que hemos hablado de él. Hemos hablado más, y para mí nadie me hacía reír tanto como Ramón Valdés. Puede ser que ni Tintán, su hermano, ni Cantinflas. Ramón tenía una gracia superior. Nada más que no le interesaba, él no quería figurar. Él quería ganar su dinerito seguro para esto y lo otro, y nada más. No tenía ambiciones artísticas, pero era excelente, excelente. ¿Es la revista del Chapulín Colorado? No, es un diploma de buena conducta. Se parece a la revista del Chapulín Colorado. Es la revista del Chapulín Colorado. Pero desfilaron también muchos, y que ha sido con papeles eventuales. Ofelia Guilmán, un monstruo en el buen sentido de la palabra, como actriz, como todo esto. ¿Cuándo decide dejar al Chapulín y dejar al Chavo y retirarse de interpretarlos? Fue más o menos al mismo tiempo, pero
primero dejé al Chavo, porque ya era ya demasiado, pues, las arrugas. Tengo, por ejemplo, la ventaja de que no me salen canas en la cabeza. Aquí sí me salen en la hora. Pero esto, y nunca me he pintado el pelo. Hay quien me pregunta si... Pero de todas maneras ya se ve más grotesco, entonces yo al Chavo lo dejé antes. Después el Chapulín, por la actividad física. Yo hice muchos deportes y yo podía echar el salto del tigre para a través de una ventana, colgarme, tirarme, hacía 1000 cosas. Y ya no. Empecé a perder la facultad de hacer todo eso y ya no convenía seguir. Y además cuando uno se aferra a un glorioso pasado, puede ser muy peligroso, puede ser dañino, hostigar y hacer comparaciones. No, esto no era lo que yo veía era bueno y esto ya no. Entonces, sí puedo seguir actuando y probablemente pongamos una obra, Florinda y yo. ¿Sobre el Chavo? No, ya, eso ya pasó a la historia por completo, el Chavo y Chapulín. Lo único de los personajes que podría sostener serían, bueno, hay 3. Desde luego el Chompiras, que a mí me encanta hacer esto. Chaparrón Bonaparte, que yo creo que es muy valioso, pero no es tan agradable hacerlo, porque tiene uno que conservar una falta de expresión que es muy difícil, muy complicado. Y el doctor Chapatín, que ya doy la edad normal. Vamos a ir a un corte comercial porque por ahí nos llegó la información, ahí tenemos la información que usted nos va a corroborar, de que los estudios Disney andan tras el Chavo. Sí, pero no hay nada fijo en eso. Ahorita lo platicamos, ¿le parece? Conversaciones con David Estrada. Para que vea, conforme vamos transcurriendo el programa, ya más confianza, pero Claro. siempre el mismo respeto. Son mejores los apodos que los nombres. ¿Sí? Sí. Muy bien, pues, Chespirito, platíquenos. ¿Qué hay de esta? Se ha hablado últimamente de la posibilidad de que el personaje del Chavo del Ocho, inclusive el Chapulín, sea adquirido por los estudios Disney. Sí, no, más probable el Chapulín. Porque se presta para eso, para animación digital y todo eso tan padre que hay ahora. Siguen en trats, en proyectos, en propuestas, pero no hay nada claro todavía. Don Roberto, en 1978 en el cine está El Chanfle. Después viene la comedia musical El Títere. Después en teatro, ya lo platicamos, 11 y 12. Pero ahora platíqueme también. ¿Y también poemas? Ah, sí, mi libro. ¿También poemas usted? También poemas, pues hay que hacer todo lo que uno pueda, ¿no? No sabe. Platíquenos de este libro. ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? ¿Qué tiene? Lo empecé hace muchísimos años y jamás me imaginé que publicaría yo algo de esto. Inclusive, bueno, era algo para mí muy personal. Florinda fue la que me dijo, oye, hay que publicarlo. Le digo, y tenía yo razón, en primer lugar, las editoriales no se interesan por la poesía ahorita. Pues no obstante eso, los terminé, le añadí 2 o 3, corregí algunas cositas, ella misma lo llevó a la editorial y la respuesta venía siendo la misma después de que lo revisaron gente que sabía del tema, que no más digo así, gente porque no le dicen a uno quiénes son los... Así como a ellos no les dicen quién lo escribió. Y dijeron, pues efectivamente no estamos publicando poesía, pero esto está diferente y está muy bueno. Diferente curiosamente porque son poemas a la antigüita con métrica, rima, etcétera. Y dijeron, pues vamos a publicarlo. Bueno, ya hicimos el arreglo y todo. Y me dicen que le ha ido muy bien. ¿No nos puede escoger alguno de su predilección y nos lo podría, a viva voz con usted mostrarlo? Lo leo, porque no me los he aprendido. Claro que sí. A ver, se llama Terrorista. No te conozco. Por tanto, no puedo saber si fuiste modelado con el triste barro que humedece el llanto. ¿Jamás escuchaste un canto? ¿Quiso la triste fortuna que tuvieras como cuna la más pobre de las chozas? ¿Nunca acariciaste mozas bajo la luz de la luna?
Tal vez estás convencido de que tu causa es la justa. Tal vez solo te disgusta el hecho de haber nacido. Y tal vez hayas tenido justificada razón para sentir aversión contra toda autoridad, leyes, padre, sociedad, jefe, maestro, patrón. Pero escoges un tirano que pague todas las culpas y no existen ya disculpas que puedan frenar tu mano. No hay retorno. Pues no en vano piensas que eso te propicia la suficiente franquicia para destrozar el yugo, siendo tú el juez y el verdugo que aplicará la justicia. Y echada quedó la suerte del tirano repulsivo cuando el fatal explosivo dictó sentencia de muerte. Pero también quedó inerte un niño que nunca odiaste. ¿Acaso jamás pensaste que por el mismo lugar también podía pasar el hijo que me mataste? Pues me parece trágico, pero lo escribí antes del 11 de septiembre, ¿eh? Mire, don Roberto. Y ahí estuvo hay de todo, hay humorismo y hay tragedia, crítica, burla, algunas cositas, en fin, de todo. Cómprenlo porque está muy barato, además no sé cuánto, pero es muy baratito, está chiquito. Claro que sí, don Roberto. Vamos a ir a un corte comercial para regresar a la parte final del programa. Y yo le voy a decir los nombres, algunos nombres que yo quisiera que usted relacionara con una palabra, la primera que se le ocurra. ¿Le parece? Sí, siempre me ha parecido muy curioso ese tipo de preguntas porque aparte yo soy lento para todo. Yo sé que va a ser ágil. No. Elsa Bolaños Cacho. Uy. Papá, mamá, hermana, amiga. Pero tiene que ser una sola palabra. Diga las que quiera. Ah, bueno, pues todo eso. El Chavo. Niño. El Chapulín. Héroe. Chaplin. Genio. Cantinflas. Simpatía, pero Capulina. simpático. Florinda Mesa. Todo lo positivo. Televisión. El super invento. Dígame una colección Una que colección. tenga. Bueno, tengo estampillas, nada más que no he podido dedicarme a ellas, pero tengo algunos ejemplares buenos. Para los que sepan de estampillas, por ejemplo, la serie Pro Universidad, son buenos. Sí. Una frase, su frase favorita. Híjole. Síganme los buenos. Un lugar, su lugar favorito. Mi casa. Su disco más escuchado. Ay, caray. No sé, algo de José Alfredo. El autor más leído. Autor. Son tantos que... ¿A quién pongo? Roberto Gómez Bolaños. Me he leído muchas veces. La película que más lo ha impactado. También son muchas, pero... Qué bello es vivir. Hecha por un Capra, hace muchísimos años. Me encanta, es una película maravillosa. El momento más bochornoso que haya pasado. Muchos, pero en el encuentro de Zacatecas, el encuentro sobre el idioma español, me resbalé y me detuvo alguien así. Ya no recuerdo si fue Jacobo Saludowski o un guarura, pero iba yo a chocar contra su majestad la reina de España. Así. Yo sentí horrible, pero
Pero a lo mejor no fue tan bochornoso porque sonrieron ellos tan amablemente que pudo haber sido. Se hubiera yo chocado. Y no sé. El momento más feliz de su vida. Florinda. El más triste. La muerte de un sobrino mío, el hijo de mi hermano Horacio, por el sufrimiento de Horacio. Y puedo decir después la muerte de mis dos hermanos, Horacio y el mayor, de 3 nada más quedo yo. ¿Cuál sería su más grande orgullo? Hijo. Nunca he robado a nadie nada. Y finalmente, en esta parte, díganos cómo le gustaría que lo recordaran, que el público que nos está viendo lo recordara a usted. Esa es una pregunta que siempre me ha dado cosa. Igual, que no hice daño. Que tal vez los ayudé a la gente a pasar algún momento amable, pero nada más, no, ninguna cosa espectacular. Vamos al corte y regresamos. Conversaciones con David Estrada. Para esta parte final he querido dejar un capítulo que se me hace importante porque usted también dentro de su vida artística la ha mezclado y la ha tenido que ver en su parte política. Usted en las pasadas elecciones en el año 2000, usted tomó partido y usted dijo, yo también quiero decir por quién puedo votar. ¿Por qué tomó esa decisión? Bueno, voy a hacer una pequeñita corrección a la introducción. Sí. Mi actitud no fue política, aunque se traduce en política, pero era cívica. Cívica, y llevaba yo ya muchos años dándome cuenta de que tal vez me había faltado valor o me había sobrado pesimismo, de que hacía falta cambiar muchísimas cosas en México. Luego me encontré al señor Fox, lo oí y me di cuenta de que era el conducto por donde podía empezar ese cambio que urgía en México. Y estoy totalmente convencido de que así ha sido. ¿Qué va a pasar después? No sé. Complicado porque, desgraciadamente, México es un país en el que los peores enemigos son los mexicanos. Cuando entraron los gringos, se comenta que podíamos haberlos derrotado a cachetadas por el número de habitantes, pero no, estábamos muy entretenidos en pelearnos entre nosotros. Y esto ha sucedido en todas las épocas, en todos los años. Y ahora está un poco así. Yo veo, por ejemplo, alguna burla en periódico, en televisión, en radio, que decían, pero ¿cómo es posible que la señora Sagún traiga reloj cuando se presenta frente al rey Juan Carlos? Y yo dije, qué padre que digan esto. Porque si dicen eso, como han dicho 1000 tonterías, quiere decir que no hay cosas serias que atacar. Y así ha sido. Yo no creo que hayan sido perfectos todos los del gobierno, pero han tenido que enfrentarse a 10,000 cosas. Yo creo que todos los mexicanos debemos colaborar, y si el día de mañana, yo no pertenezco a ningún partido y me han propuesto todos, bueno, por lo menos los 3 grandes y algún otro me han hecho ofertas que yo no quiero figurar en ningún trabajo, menos de elección, pero tampoco obsequiado o porque haga falta, si no soy político. Me doy cuenta de muchas cosas porque tengo una preparación X, he leído mucha historia, mucha historia. Había el chiste ese viejísimo de las langostas, que había escogido su langosta buena, viva, y le dijo al del restaurante, oiga, se está escapando la langosta que escogí. No se preocupe, son langostas mexicanas. ¿Y eso qué?
que si alguna va destacando, las demás la jalan para abajo. Sí, así es. Es muy triste, pero así es. Entonces yo consideré que debía yo intervenir, lo hicimos, Florinda y yo hicimos un par de comerciales, nos dimos cuenta de lo rudo que vendría, pero luego nos dimos cuenta de que vendría el triunfo. Lo de lo rudo que vendría porque, por ejemplo, estábamos en Cancún, Florinda y yo, cuando la hermana de ella, que vivía allí, nos dijo, fíjense que va a venir el señor Fox a un meeting. Y dijimos, pues es el que nos gusta, vamos al meeting a ver qué pasa. Nos costó mucho trabajo llegar porque había más gente que nunca de las que habían ido a cosas semejantes. Ahí él tuvo una gentileza muy grande porque me vio y me llamó. Él no habíamos tenido jamás un contacto de nada. Y le dijo a la gente, yo sé que no vinieron a verme a mí, que vinieron a ver a Chespirito, pero pues también qué bueno, ¿no? Pero nadie sabía que estaba yo allí ni nada, ¿no? Era una gentileza vil. Bueno, pues en el periódico un editorialista dijo, ahí estaban Chespirito y Florinda Mesa, a los cuales llevó Vicente Fox, pagué mi boleto, mi estancia y la gasolina para ir a verlo. Además me pagaron nada de nada. Y una vez nos invitaron a Los Pinos a comer, nomás Paco Ortiz, el señor Fox, Florinda y yo. No hablamos de política, porque además pues, no es mi fuerte. Yo sé la multitud de cosas fatales que se han hecho, no me consta de ninguno. Yo no puedo decir este señor es un ratero. Me imagino de muchísimos que deben ser algo así o peor, pero nada más. Y seguiré insistiendo. Ahora, ¿con quién será el próximo? No sé, hay candidatos por todos lados. Casi tengo descartado por quién no, eso sí lo tengo casi, pero por quién sí. El que parezca ofrecer algo patriota, algo mexicano, algo que nos hace falta, que no se peleen por partidos, sino a favor de México, que hay una propuesta de cualquier partido y gana en el Senado o en la Cámara de Diputados a favor de su gente, pero no del país, pues está del coco. Pues don Roberto, se nos acabó el tiempo. Se nos ha pasado rapidísimo, no sé usted. Gracias, David. No, sí, muy bien. Yo le quiero agradecer, y quisiera dejarle las últimas palabras, que usted al auditorio del Bajío que lo está viendo, les mande un saludo que estoy seguro que lo están esperando y que les gustaría muchísimo que usted pudiera... ¿A cuál le habló a esta camarita? A esta cámara. Un saludo con todo el agradecimiento de un actor, escritor y otras cositas, al que han favorecido. Muchas gracias. Pues gracias, don Roberto. Muchas gracias por habernos recibido. Y estamos en la casa precisamente de don Roberto Gómez Bolaños. Análisis y entrevistas de temas políticos, sociales, culturales, artísticos y económicos. Conversaciones con David Estrada.